caso analizar cómo nuestros artistas argentinos se vincularon y se siguen vinculando con Italia. Hoy la licenciada Renata Bruschi nos hablará sobre Vittorio Ocampo y la cultura italiana entre 1910 y 1939. La magia de la virtualidad nos permite ver y escuchar a Renata desde Grosseto, Italia, donde reside actualmente, luego de vivir en Buenos Aires durante 7 años. Aquí dictó clases de italiano y latín en el Colegio Cristoforo Colombo, colaboró activamente con Adili en la organización de los congresos de 2011, 2014 y 2016, donde también sumó exposiciones, y colaboró también con el Instituto Italiano de Cultura en la organización del homenaje a Giorgio Bassani en septiembre de 2016. En 2017 coordinó la jornada Enseñar italiano a los estudiantes hispanohablantes y lusófonos. Creó y dirigió el festival Festival Vivere tra Culture en mayo de 2015. Renata Bruschi es docente, investigadora independiente y promotora de eventos culturales. Obtuvo la licenciatura en Letras Modernas en la Universidad Católica de Milán, con una tesis sobre las fuentes latinas del Fiore di Retórica. Los ámbitos de su investigación son la difusión de la narrativa italiana en Argentina y la figura de Vittorio Ocampo como mediadora cultural entre Italia y nuestro país. Escribe artículos para la Tribuna Italiana y para la revista Italia Argentina. Pubblicò Giorgio Bassani in Argentina alcuni brevi noti per uno studio sulla diffusione della sua narrativa in Giulio Ferroni, Cliccia Burrieri, 100 anni di Giorgio Bassani, Roma, edizione di Storia e Letteratura. Vivió también 2 años en Asmara, Eritrea. Bueno, antes de comenzar, les comentamos que para una mejor organización, las preguntas se harán por el chat. Una de las moderadoras, la doctora Nora Esforza, que es también presidenta de Adili, las va a ordenar y las va a entregar a la expositora al final de la conferencia, esto para no entorpecer el desarrollo. Les pedimos también que tengan apagados el audio y la propia imagen como para que el wifi y la línea pueda funcionar mucho mejor. Bueno, ahora sí te damos la palabra, Renata, pero antes quiero agradecerte el participar de este evento, ¿no? Y poder continuar, a pesar de la distancia, este vínculo tan lindo que nació cuando estabas en Argentina. Bueno, muchas gracias. Bueno, la agradecida soy yo. Muchas gracias, Claudia, por tu presentación. Muchas gracias, Nora Sforza, por haber insistido y por invitarme a esta conferencia. Agradezco mucho la Universidad de USAL, el Departamento de Letras y todo el grupo de Adili. A través de esta conferencia me siento nuevamente cercana a todos ustedes y vuelvo a manifestar mi aprecio, mi estima por lo que se refiere a la actividad de investigación y de difusión que todos los docentes, los investigadores, los profesores universitarios de Adili realizan cada año. Quisiera ir rápidamente al punto, voy a tratar de ser un poco breve. Veo que son muchos los que se anotaron, yo les agradezco, hay nombres conocidos, quisiera saludar uno por uno, claramente no es este el momento. Saludo a Marco, que vi también el director de la Dante de Buenos Aires, y bueno, veo los amigos de Adili con gran alegría. Entonces, la primera cosa que quisiera decirles es que el tema de esta conferencia evidentemente levanta mucha curiosidad, ¿no? Acá ustedes, la sola presencia de ustedes es una demostración que es un tema quizás un poco inédito, quizás poco tratado. De hecho, puedo decirles que cuando manifesté mi interés en ocuparme de este asunto, en más de una ocasión alguien me preguntó, bueno, pero ¿qué es lo que hay que decir a propósito de la cultura italiana y Vittorio Ocampo? Es sabido que ella prevalentemente leía en francés o en inglés y tenía una gran admiración por los autores de estos dos países, de Inglaterra, de Francia, de Estados Unidos. Ahora,
la cosa claramente es bastante compleja por un hecho muy simple. La vida de Victorio Campo se desarrolla en un arco temporal extremadamente extendido. Por ese motivo, pensé en una primera sección, en una primera parte, dado que pasan muchas cosas que tienen que ver con las relaciones culturales entre Victoria y el mundo cultural italiano. Y en esta conferencia me pareció más oportuno, visto que mi investigación se encuentra todavía en una situación intermedia, es decir, la empecé en el 2012. Muchas de mis investigaciones fueron objeto de conversaciones con María Esther Vázquez, que recuerdo siempre con extremo agradecimiento y simpatía. Y bueno, efectivamente, en el momento en que María Esther en el 2019, perdón, en el 2017 fallece, yo mientras tanto había ya decidido volver a Italia. El tiempo que dediqué a estas investigaciones quedó un poco relegado, así que la conferencia de hoy fue un estímulo para retomar apuntes, materiales y organizar la prosecución de estas investigaciones. Decidí de todas formas circunscribir el arco temporal al periodo que va desde 1910, es decir, el momento en que Victorio Campo está en París y está siguiendo clases en la Sorbonne y se apasiona con el texto de Dante, la Divina Comedia de Dante, y empieza a conocer también los poetas, estudiaba filología romance, o sea que tiene una visión un poco europea de lo que había sido los orígenes de buena parte de las literaturas nacionales. Entonces, se va desde el 1910 hasta el 1939. ¿Por qué esa fecha? En esa fecha es cuando Victorio Campo está nuevamente en Italia. Ella está invitada por ejemplo, Igor Stravinsky al Maggio Fiorentino, al concierto del Maggio Fiorentino. De ahí en poco, la Segunda Guerra Mundial va a cambiar fuertemente los horizontes y se abre otro periodo, tanto para la Argentina cuanto para Italia, y todo esto también repercute en la vida y en las actividades de Victorio Campo. Entonces, hay naturalmente de 1910 a 1939 una cierta homogeneidad que permite abordar este tema con parámetros bastante uniformes. En primer lugar, es una época en que las comunicaciones entre las personas distantes en el espacio son prevalentemente epistolares. Victorio Campo ama muchísimo la escritura. Sé que en este momento también está escuchando Viñuela, que se ocupó, estuvo recientemente, publicó recientemente una obra que está, que estuve consultando en mérito a la escritura de Victorio Campo. Sí, efectivamente, entre las cartas, los testimonios, estas escrituras personales de Victorio Campo, hay una cierta continuidad. Entonces, por un lado decíamos, entre 1910 y 1939 se pueden analizar
estas relaciones si se toman en cuenta, uno, claramente los textos escritos directamente por Victorio Campo, eventualmente por personas cercanas a su ambiente cultural y que se remiten al tema de la conferencia, que es justamente la mediación cultural entre Italia y Argentina. Entonces, las cartas nos dan sistemáticamente informaciones precisas sobre estas relaciones que Victorio Campo estableció con intelectuales, músicos, artistas italianos. Otro elemento de homogeneidad está dado por el hecho que los viajes se realizan a través de buque, es decir, que no era sencillo poder moverse de Italia a Argentina y viceversa. Quien hacía un viaje en esa primera parte del siglo XX, naturalmente tenía por delante un horizonte temporal bastante amplio de permanencia. El viaje era lento porque se demoraban 2 semanas entre salir y llegar de un lado a otro. Y en el caso de los argentinos era un viaje que estaba acompañado por una estadía que podía durar años. Sabemos muy bien que hubo épocas en que en la sociedad argentina una permanencia en Europa significaba también poder tener un nivel de vida acorde, elevado, con un gasto económico no particularmente importante. Es decir, podía resultar útil para algunos pensar que transcurrían una temporada larga en Europa, entre París, Inglaterra, España, Italia, a veces también Alemania, Suiza, una temporada que representaba para la sociedad argentina de inicios del 900 una ocasión de encuentro, de formación, etc. Esta temática de los viajes que se hacen vía mar y que tienen toda una organización especial, da también homogeneidad a este periodo. Distinto será a partir del 1948, cuando es el año en que aterriza el primer vuelo a Italia en Argentina, y a partir de los años 50 los viajes de Victorio Campo serán también en avión y es un poco más difícil poder encontrar informaciones sobre fechas de salida y fechas de llegada. La homogeneidad de esta época está dada también por un hecho muy simple. Es un periodo en que prevalentemente en la sociedad argentina de Buenos Aires, es decir, Victoria vive prevalentemente, ¿no?, en la ciudad, su actividad la desarrolla entre Buenos Aires, San Isidro, Mar del Plata. Bueno, sí, también, cierto, porque Mar del Plata también eran los meses de verano y era también el lugar donde encontraba intelectuales y donde fueron a visitarla. Es decir, que todo esto nos autoriza a considerar que hay una homogeneidad. Por su parte, en Italia, la cultura, después de la Segunda Guerra Mundial, cambia radicalmente. Hay un país que es bastante distinto. Y tenemos que tener en cuenta también esto cuando analizamos y cuando estudiamos todo lo que se refiere a las relaciones culturales mediadas por Victorio Campo. Es decir, frente a una sociedad que fue monárquica hasta
hasta el 46, con el 1946, con el referéndum, frente a una sociedad donde existía un grupo de aristócratas que tenía una visión muy internacional, ¿no? La aristocracia italiana, que podía ser de antigua tradición o podía ser nueva, reciente, claramente formaba parte del grupo intelectual, del grupo dirigente, y tenía en manos la cultura del país, ¿no? El problema fundamental que tuvo Italia, ni bien se unificó, fue que era necesario pensar en crear una escuela pública y en, sobre todo, crear una homogeneidad por lo que se refiere al idioma italiano. Y este es un aspecto muy importante que cuando se analiza la relación entre Vittorio Campo y la cultura italiana no puede quedar en segundo olvidado. ¿Qué quiero decir con esto? Prácticamente sabemos que aún hoy en día la riqueza del italiano, sobre todo oral, está dado por la presencia de expresiones, terminologías que se remiten a los antiguos idiomas hablados, lo que es el substrato. Es decir que no solo el acento, la tonada, no solo el acento con que se habla un cierto idioma, el idioma italiano, es algo que está muy marcado y por todo hablante hoy en día, especialmente cuando se quiere dar espacio a un sentido de appartenenza a una ciudad en especial. Es también una forma de idioma coloquial, ¿no? El hablado, el idioma oral, que pudo haber sido en los inicios del 900 aún más marcado y aún más difícil de entender por parte de quien no tenía mucha costumbre con el italiano, porque el punto también pasa por esto, es decir, ustedes habrán escuchado alguna vez comentar que Borges decía que el italiano, el idioma italiano que él sabía, que él conocía, lo había aprendido fundamentalmente de Dante y también Ariosto. Es decir, es un idioma literario. La literatura italiana hasta los años de la Segunda Guerra Mundial claramente tenía una prevalencia de idioma literario, ¿no? Se hablaba en un italiano, se escribía en un italiano, las obras literarias se escribían en un italiano literario que remitía a Dante, a los autores también de la tradición clásica. Esto pudo haber determinado una cierta dificultad también en Victoria, que conocía muy bien el francés, conocía también perfectamente el inglés. Desde chica tomó clases de italiano, ella dijo haberlo hecho lo escribió en algún lugar que lo hizo por un interés personal, porque deseaba conocer este idioma. Y entonces a esta altura nos podemos preguntar quién, bueno,
no tenemos el nombre de la profesora, es decir, a diferencia de lo que fueron las docentes que le enseñaron inglés y francés, Victoria Ocampo no dejó constancia del nombre. Esto claramente alude a una escasa, probablemente, personalidad de esta docente y también nos podríamos preguntar por cuánto tiempo tomó estas clases. Como sea, aún si hubiese sido una persona de gran nombre, de grande fama, que las había en Argentina entre fines del 800, inicios del 900, italianos que tenían una tradición, porque no hay que olvidarse que existían también librerías italianas cerca de la calle Florida, y entre 1890, 1910, la calle Florida era el lugar donde, cerca de Plaza de Mayo también, era el lugar del mundo intelectual, ¿no? O sea, ahí algunas famosas librerías que con sus vitrinas podían determinar la fama de algún autor, de algún escritor. Nosotros no sabemos entonces ni quién fue ese profesor, ni podemos tener certezas sobre el tipo de didáctica, el tipo de programa que pudo haber hecho. Podemos conjeturar, podemos hipotizar que cualquier persona haya sido, probablemente se haya recurrido a esos libros italianos que en ese momento, en esos fines, que habrá tenido 10 años, 12 años, esos primeros años del siglo XX, había libros de gramática tradicionales pensados para hablantes, italianos hablantes, ¿no? No era italiano en le due como es ahora, y claramente se leían autores clásicos, se leían las poesías, claramente Petrarca se habrá leído mucho Pascoli, mucho D'Annunzio en italiano. Pascoli y D'Annunzio eran autores que aparecían también traducidos en Caras y Caretas o revistas, claramente también en La Nación y otros. Eran conocidos, eran autores conocidos. Es decir, que el idioma italiano que probablemente Victoria Ocampo pudo aprender, habrá tenido casi seguramente esta connotación de idioma literario y de autores clásicos. Cuando llega en 1910 a París, llega un poco antes, 1909, con su familia a París, los Ocampo tienen un horizonte temporal de un año abundante, casi dos, una permanencia larga, y en ese periodo claramente se alojaban en el hotel donde también había varias familias argentinas, se encontraban, jugaban juntas. Quien lee las memorias de María Rosa Oliver encontrará también referencias a lo que fue esta permanencia de Victoria. Victoria era la primera hija de un grupo de varias chicas. Su cuerpo era bastante desarrollado, tenía una figura imponente y llamaba la atención. Llamaba la atención también por la mirada intensa, por unos ciertos rasgos que difícilmente se veían en Europa, ¿no? Sabemos que entre
quienes forman parte del árbol genealógico de Victorio Campo, hubo también antepasados, tuvo también un antepasado que era de un pueblo originario. Entonces, esta personalidad, si bien ella siempre manifestó una cierta timidez, ¿no? No era una persona que se presentaba muy, muy segura, ¿no? Sobre la timidez de Victoria, yo no creo que haya alguna duda. Alcanza con ver algunos, hoy en día se pueden ver también en YouTube, algunas conferencias que ella sostuvo, donde se la ve bastante tímida, un poco era fruto de una educación que la llevaba a tener una posición no tan abierta en la sociedad, pero también mucho era la naturaleza misma. Y la naturaleza misma, el carácter mismo de Victoria. Ahora, a mí hace un rato se me apareció un mensaje sobre la baja calidad de la conexión. Una pregunta, ¿me siguen escuchando bien? Sí, perfecto, se ve y se escucha perfecto. Sí, 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 perfecto. Bueno, entonces voy adelante tranquila. Llegamos a 1910, Victoria está en París y decide ir a estudiar en la Sorbonne y toma varios cursos. A nosotros ahora nos interesa dos, el de Henri Auvet y otro. Ahora, yo quisiera poner, porque en las imágenes que preparé, hay algunas, por ejemplo, Henri Auvet, espero poder encontrarlo rápidamente. Qué raro. Bueno, no lo voy a aparecer. Henri Auvet fue docente que se ocupó de Dante. Ahora, ¿qué pasa? También tenemos que tener presente otra cosa, que en 1910 los estudios de filología, y en particular los estudios dedicados a profundizar literaturas europeas en París, en Francia, eran algo bastante nuevo dentro de todo. Es decir, en el transcurso las universidades tradicionales que existían tenían otros programas de estudios. Se estudiaba claramente leyes, se estudiaban naturalmente historia romana, historia griega, eran estudios de la literatura latina y todo eso, la cultura clásica, profundamente ligada a la academia. Pero no se estudiaba ni idiomas y menos todavía la literatura de otros países. Pensemos solamente en el caso de Italia, la cultura italiana tiene una tradición que se remonta al siglo III00. Empieza un poco después respecto a lo que es Francia, España, Inglaterra. Sin embargo, a diferencia de Francia, donde se formó un Estado nacional, en Italia el desarrollo de la literatura a lo largo de los siglos va pasando a través de una serie de episodios que están muy vinculados a la situación política. Y en esa situación política existe también un centro que es Roma, que es otro estado, ¿no? Es idealmente la capital de todos los italianos. De hecho, es la ciudad en que tiene sede
el Estado de la Iglesia, lo Stato della Chiesa. Así que es una situación que en todo el 800 se presentaba con distintos polos, con distintas ciudades. No era compacta como en cambio sucede con Francia, donde París es meta, lugar de cultura y deja en segundo lugar los demás centros, lo cual en parte es cierto, claro, cada afirmación que se hace de esta naturaleza corre riesgo de no ser absolutamente correcta, pero es cierto que si alguien en el transcurso, a fines del 800, tenía la ambición de conquistar la gloria literaria y escribía en francés, necesariamente tenía que pasar por Francia, por París. París era el lugar de la consagración, era el lugar por excelencia, el faro cultural por excelencia. En la Sorbonne, en ese inicio del 900, se empiezan a dictar cursos también de idioma italiano y Anne Robet es uno de los docentes que quiere modernizar los programas de estudio y que se plantea el dilema, la pregunta sobre cómo tiene que enseñarse. Y ya entonces, un poco después de 1910 en realidad, pero escribí artículos, ensayos en las revistas en que discutía sobre la importancia de focalizarse en el idioma de la comunicación real y el rol que debía tener, en cambio, el texto literario en la enseñanza de los idiomas. ¿Por qué hice este amplio excursus? Bueno, porque en definitiva lo que pienso personalmente es que cuando Vittorio Campo decide acercarse a la Sorbona y seguir esos cursos de literatura italiana y de Dante, ella está fundamentalmente tomando una posición, digamos, de vanguardia, es decir, ya en eso se ve su apertura, su capacidad de intuir hacia dónde va la modernidad, sin quedar muy, digamos, confundida frente a aquello que aparece más chisporroteante, perdón, esta palabra quizás la pronuncié mal, pero la idea es esa, en definitiva. Pensemos, por ejemplo, que a inicios del 900, justamente en ese mismo periodo en que Victoria está en París estudiando, se reúnen también los futuristas, y es en la época en que se lanzan los manifiestos del futurismo, ¿no? Bueno, Vittorio Campo, sabemos, no tuvo nunca una mirada particularmente atenta, interesada con respecto de Marinetti, que es el exponente del futurismo italiano por excelencia, ¿no? Marinetti, bueno, tuvo una larga carrera, sí, una permanencia, porque entre la época del futurismo, 1909, después 1913, otros manifiestos, y la época, los años 30, cuando en Italia ya estaba incorporado a la Academia Italiana y vino también a las reuniones del Pen Club de Buenos Aires del 36, bueno, nosotros sabemos que en esas reuniones hubo una discusión, porque Vittorio Campo había participado, es más, habían decidido que tenían que darle, los intelectuales argentinos tenían que darle un rol de primer plano, visto que ella ya tenía su revista en el 36 y era una intelectual muy conocida en Europa. Bueno, la delegación italiana en la que participaba también el poeta Ungaretti, estaba Marinetti, después estaba Dario Puccini, estaban pocos más,
Marinetti en ese momento se lanzó una pequeña polémica, como era en su espíritu, porque es un hombre de grandes polémicas sistemáticas, y ¿qué hizo? Prácticamente se opuso a la visión del lector común que estaba sosteniendo Vittorio Campo, ¿no? El common reader que tiene una matriz inglesa. Y ahí, bueno, con formas un poco exuberantes, Marinetti entró en contraste muy abierto con Vittorio Campo. En otras palabras, supongo que digamos, la obra y la personalidad de Marinetti no fuera particularmente apreciada por Vittorio Campo, no habló nunca mucho de Marinetti, mientras era muy apreciada en Martín Fierro, porque quien ojea, quien mira la revista Martín Fierro, encontrará a menudo referencias a Marinetti, ¿no? Y estamos en un periodo precedente, ¿no? Es decir, que Vittorio Campo sabía sabía elegir, en general tendía a preferir autores que seguramente tuviesen una capacidad de expresarse en el idioma, de utilizar el lenguaje con extrema propiedad. Pero además le interesaba que en los contenidos la reflexión, el pensamiento de estos escritores fuese algo profundamente honesto. Claramente, vuelvo a decir, a veces cuando se hacen observaciones de natura de este tenor, cuando se hace un discurso un poco general, sucede que se pierde, se hacen... No, se pueden expresar ideas en forma un poco demasiado categórico y no correcto. Pero lo que sí me interesa repetir es que justamente en ese periodo, volviendo, ¿no?, al 1910, a París, a la Sorbona, a los estudios de Henri Auvet y Jean Roth, en ese periodo lo que estaba Victoria demostrando era una gran sensibilidad por entender cuáles eran las novedades que aparecían en el horizonte de los estudios académicos y cuál era, digamos, el tipo de literatura que a ella podía interesarle. Ahora, sabemos que en 1912 ya la familia regresa a Buenos Aires, quizás 1911. En el 1912, fines del 1912, Victoria se casa y tiene ocasión de ir a vivir nuevamente, de transcurrir unos meses en Europa. Ella contó bien toda su personal situación. Claro, era una mujer de grandes pasiones y pasiones que quedaban fuertemente arraigadas en ella misma, ¿no? Por ejemplo, sabemos muy bien que su gran talento reconocido fue saber recitar versos, y le hubiera encantado, hubiera sido muy feliz de poder dedicarse al teatro, cosa que claramente estaba muy mal vista, pero también estaba mal vista por su familia el hecho que se dedicara a las letras y que publicara en un periódico una nota, como resultó de ahí en más, de poco después.
Victorio Campo tuvo que romper algunos esquemas, algunos mandatos y presentarse con, digamos, con coraje frente a lo que ella sentía que tenía un significado y un valor, ¿no? Lo dice siempre, contra viento y marea, tratando, sin embargo, de evitar un choque muy abierto en familia. Ella no quiso nunca decepcionar los padres. Y yo veo en esto una actitud que llamo tácita rebeldía, ¿no? Es decir, Victorio Campo intenta seguir sus intereses acomodándose en un conjunto de equilibrios delicados para poder realizar lo que le... Decíamos el teatro es como algo que fue su gran pasión, su gran interés. Tomó clases, la familia lo permitió tomar clases. Sabemos, Paz Leston publicó hace no mucho un pequeño libro sobre Victorio Campo Balsine y ahí aparece la información sobre las filmaciones que se hacían en las familias argentinas, ¿no? Ustedes saben que el cine es algo que se difunde sobre todo a fines del 800 y parece ser que en esos primeros años del 900, en la calle Florida, siempre estamos ahí en calle Florida, se vendía, había un negocio en especial que había importado máquinas para hacer filmaciones y era una especie de pasatiempo de las familias que en ciertas ocasiones realizaban unas breves filmaciones y unas actuaciones que quedaban claramente, digamos, circunscriptas al ámbito familiar y social. Victorio Campo iba mucho al teatro y una cosa que me llamó la atención a propósito del epistolario fue encontrar una referencia a una frase que Eleonora Duse. Tengo que decir, bueno, el epistolario, sabemos que las cartas de Victorio Campos han quedado depositadas en una biblioteca en la Universidad de Harvard. Buena parte de esas cartas fueron antes fotocopiadas y quedaron depositadas en la Academia Argentina de Letras y en Villa Ocampo, en la biblioteca de Villa Ocampo. En parte pude consultar algunas de estas cartas, las que se refieren a italianos, y justamente una esquela que me llamó mucho la atención es una frase referida a Eleonora Duse. Eleonora Duse hizo un par de viajes, 2 viajes en Argentina con una compañía teatral y después después también tuvo fortuna, tuvo suceso en Estados Unidos. Pero digamos que en realidad las primeras tournées las hace hacia América Latina, hacia finales del 800. Bueno, Victoria evidentemente ese tipo de teatro lo apreciaba. Y por otro lado, Duse también en su repertorio tenía distintas obras teatrales de autores franceses. Y, volviendo entonces, pero el teatro fue algo que ella claramente no pudo seguir, no pudo, fue una vocación frustrada y en alguna medida
pudo realizarla solo a través de ciertas lecturas públicas de poesías, que eran bastante frecuentes en los años 20 en la Asociación Amigos de las Artes, y pudo realizarla también cuando tomó contacto con Igor Stravinsky. Esto nos va a llevar, sobre esto lo vamos a volver, pero me interesaba justamente subrayar esta, esta presencia de la Duse en Argentina, y que fue uno de los personajes que muy probablemente impactaron en Victorio Campo durante su juventud, como también, lamento, ahora hago un paso atrás, porque como también fue la personalidad de Ferri. Y Ferri era un hombre político, un socialista, que en esos inicios de 900 había estado en Argentina para claramente hacer obra de difusión política, ¿no? Sobre todo entre los italianos que vivían ya en Argentina. En una carta del Finabunge comenta Victoria que le encantaba el italiano de Ferri y las ideas que decía. Claramente después todo lo que se refiere al socialismo, el Partido Socialista, sabemos que tiene caminos distintos. Ferri mismo terminará sus años acercándose mucho al partido, en el ventenio fascista, terminará acercándose más al fascismo. 1912, Victorio Campo acaba de casarse, va hacia París, hacia Francia nuevamente, en un viaje de bodas, llena de ilusiones porque el marido le había asegurado que iba a tener la libertad de realizar todo lo que hasta ese momento le había sido prohibido en cuanto niña, que tenía obligaciones, no podía salir sola, tenía muchas limitaciones. Sin embargo, sabemos bien que cae en sus manos una carta donde el marido tranquiliza el padre de Victoria sobre estos sueños, estas ambiciones que tiene Victoria, que bueno, no van a tener posibilidad de manifestarse, porque seguramente después del primer embarazo Victoria hubiera empezado una vida más acorde a los parámetros sociales de la época para su clase social, para su ambiente. Claro, fue una traición tremenda para Victoria, llena de ilusiones, se encuentra de repente con que un mundo entero se le viene abajo, y no nos sorprenderá que el matrimonio fue un matrimonio infeliz y ella bien pronto toma distancias de su marido. Sabemos que en febrero del 1913 se encuentran en Roma. Ella claramente joven, tiene 23 años, mujer culta, capaz de hablar distintos idiomas, con unas relaciones, contactos sociales muy buenos, porque en la misma ciudad de Roma residían algunos argentinos, especialmente cerca del Vaticano. Roma, por otro lado, como bien recordamos, en ese periodo, los primeros años antes de la Primera Guerra Mundial, estaba atravesando un periodo particular porque había sido declarada capital de Italia en 1870, y a partir de ese periodo, más 1880, 1890, se empiezan a construir los grandes edificios de los ministerios. Es decir, que es una ciudad que
con el pasar de estas décadas, de 20 años, aumenta notablemente su población, los edificios antes, digamos, eran grandes palacios de familias nobles y después el pueblo. Y las clases menos, ¿cómo decir? Las clases humildes. Con la formación del Estado italiano entre 1880 y 1890, en la ciudad de Roma se van construyendo estos grandes edificios de los ministerios y empieza a desarrollarse también un grupo social que es el empleado del ministerio, el empleado estatal, o sea que es necesario también construir las casas, se van desarrollando barrios, es una ciudad que está en pleno desarrollo. Y todo esto es lo que ve Victoria Campo en 1913. Por otro lado, también en esa época había habido dos importantes fundaciones. Una era la Sociedad Dante Alighieri, en los años 1890 más o menos, Società Dante Alighieri, que todavía hoy existe y que la había querido Giuseppe Carducci y otros intelectuales con el propósito de sostener justamente el conocimiento del idioma italiano y en el país, ¿no? En la misma Italia. Era necesario que este nuevo Estado que había surgido en 1861 tuviese una población capaz de conocer bien el idioma italiano, de hablar en italiano, leer en italiano, promover obras italianas. Nosotros, por otro lado, sabemos que la Dante Alighieri de Buenos Aires es la primera que se funda en territorio del continente americano y se funda 10 años después, no sé, Marco Basti, si está ahí, me puede pasar el dato exacto porque yo ahora no recuerdo bien, me parece 1898, la fundación de la Dante Alighieri. Es importante este dato porque claramente en esta obra de mediación de cultura italiana, argentina, que Victoria desarrolla, y por el momento yo estoy simplemente explicando cuál es el acceso que tiene Victoria a la cultura italiana, a través de quién, cómo está mediado, y 1896, gracias. Y sobre todo, una cosa muy importante es que en esta época en Argentina no hay todavía una embajada, hay una legazione. Y el problema de los diplomáticos que están en Argentina. Oh, grazie mille, Marco. El problema de los diplomáticos que están italianos que están en Argentina está fundamentalmente referida a la situación en que viven los italianos, ¿no? El trabajo, las condiciones de vida, menos, obviamente, el cuerpo diplomático italiano de inicio 900 en Argentina está cumpliendo funciones políticas, de relaciones políticas, relaciones económicas, menos o menos activo se muestra sobre el plano cultural. Digamos que una verdadera política cultural italiana empieza solo entre los años 1920 y 1930 en forma más marcada. Ahora, creo que todos ustedes ubican bien la famosa Cinco Esquinas, que queda, ahora yo no sabría decir cuáles son las 5 esquinas, pero sé que hay una panadería muy rica ahí.
Y hay un edificio que se nota porque es una especie de estilo ecléctico, es una construcción de inicio 900. Ahí, en 1937, por primera vez funcionó una oficina cultural italiana que dependía del servicio diplomático italiano. Antes de eso, claramente, la política cultural era muy limitada y se hacían actividades esporádicas, ¿no? Esto nos permite entender que el trabajo, la actividad de Vittorio Campo en su acercamiento cultural pasa fundamentalmente por sus relaciones personales, sus contactos, sus intereses, y en este inicio, en esta primera parte, hasta 1939, digamos que, brava, grazie, Libertà Juncal Quintana, ahí es justamente donde funcionó desde 1937 hasta el 42 más o menos, Centro Studi Italiano, con una biblioteca que era fundamentalmente de clásicos, de la literatura y obras en latín. O sea, aún en 1930, fines de los años 30, lo que se transmitía de cultura italiana tenía relación con la tradición. No era absolutamente, así es, no era absolutamente algo relacionado con la contemporaneidad italiana. Sabemos que hoy en día el Instituto Italiano de Cultura, que queda sobre la calle Marcelote de Alvear, en lo que se llama Palazzo Italia, si no ando equivocada, Libertà di Marcelote de Alvear, más o menos, conserva buena parte de los libros que en los años 30, fines de los años 30, llegaban a Buenos Aires porque enviados a este centro studi, que estuvo, digamos, manejado por dos docentes universitarios, Ettore Zuani y Mario Chini, fundamentalmente. El primero era una persona menos interesada a la política, era un docente universitario ya hacia finales de su actividad. Mario Chini, en cambio, era una persona un poco más funcional al regime. Ora, en 1913, cuando Victoria está en Roma, las relaciones con el marido son bastante tensas. El marido evidentemente está celoso del suceso que tiene esta joven mujer, que recibe invitaciones para cenas y conciertos, y claramente la pareja no funciona. Pero esto no le impide a Victoria ocuparse de sus intereses. Hay dos correspondientes italianos de este periodo. Uno es el conde Pier Desiderio Pasolini y otro es Enrico San Martino Valperga. De Enrico San Martino Valperga, Vittorio Campo nos habla en sus trabajos, en su autobiografía, ¿no? Y porque justamente comenta que ella iba a seguir los conciertos de lo que era la primera forma de la Accademia Santa Cecilia, ¿no? San Martino Valperga tenía una esposa francesa bastante más joven, era un conde de origen, era piemontés, y San Martino Valperga en los años 20
viajó a Buenos Aires y fue huésped de Victorio Campo. Directamente era una época en que a menudo estos viajes se hacían a través de, justamente se viajaba para ir a estar con amigos, transcurrir tiempo, ir a conocer la ciudad acompañados, ¿no? Se agasajaban los huéspedes que venían del exterior. Bueno, San Martino Valperga fue un personaje de grandísima importancia, porque fue director de la Academia Santa Cecilia en los años, desde los años, justamente en 1913 era presidente, hasta que, debido a sus posiciones tibias hacia Mussolini, digamos que en los años 30 él se alejó de la vida pública y se dedicó a otras actividades. Le dieron otras, digamos, otras funciones, fue responsable de una exposición internacional de pintura y otras cosas similares. Y sin duda, Valperga que estuvo en 1922 en Buenos Aires, fue una de las personalidades que le permitió a Victorio Campo conocer la cultura italiana, una cultura italiana actual más viva. Hay otro viaje que es importante, ya Victoria está en Buenos Aires, son los años 20, vive en la calle Tucumán, está conduciendo una vida totalmente separada del marido y participa de las reuniones de los amigos del arte. En 1926 llega a Buenos Aires María Montessori. Entre las cartas del epistolario de Victorio Campo hay también algunas que se refieren a los contactos entre Mario, el hijo de María Montessori, y Victoria. Y es ahí donde encontramos una noticia interesante. Todos sabemos que la primera obra que publica Victorio Campo es Da Francesca Beatrice, de Francesca Beatrice. Es un ensayo sobre la comedia dantesca, que es datado de los años 20, seguramente está en relación con una fecha importante, 1921, cuando se realiza el homenaje a Dante, y este homenaje se hace en parte porque el gobierno italiano quiere que la figura de Dante Alighieri sea reconocida. Bueno, Victorio Campo en 1923 publica esta obra. 1926, cuando encuentra María Montessori, la recibe en su casa en Villa Ocampo, en Bécar, porque es una noticia que encontramos en una de las cartas. Y la otra cosa que sabemos es que en ese momento, como le regaló una copia de este libro de Francesca Beatrice, que Montessori en el viaje de regreso leyó, y dice haber leído con una tal pasión y un tal interés que lo volvió a leer nuevamente y lo leyó 2 veces y decidió que tenían que publicarlo. Se entusiasmó muchísimo con este libro y propuso hablar con algunos editores amigos para que el libro fuese traducido al italiano. De hecho, sabemos que una traducción si hubo una traducción en otro idioma fue al francés y se publicó en París. En italiano yo no encontré una traducción. Sabemos que María Montessori en 1928, los años sucesivos ya, estuvo viviendo en Barcelona,
no, digamos, no estaba en las condiciones para poder mantener la palabra dada. Pero lo que sí me llamó la atención, justamente, es que claramente Victoria Campo había escrito muchas cartas, pero las cartas de María Montessori del hijo, ella las quiso conservar y las quiso depositar entre los documentos. Es decir, que la personalidad de esta médica italiana, madre soltera, mujer también ella, contraria alle convenzioni sociali, es decir, a los mandatos sociales, una mujer que una de las primeras en recibirse como médica, y seguramente una revolucionaria, porque con su método María Montessori cambió, transformó radicalmente el modo de educar los más chicos y también los chicos con necesidades especiales. Bueno, fue una de esas personalidades italianas que claramente quedaron grabadas en Victorio Campo y que confirman también este interés que Victoria tiene hacia personajes femeninos que puedan tener la misma capacidad de innovar, que tengan digamos, una actitud muy... Sí, claro, me equivoqué. El idioma original en que escribió fue el francés y después fue traducido al español. La versión francesa fue publicada en Francia. Estamos en 1926, Montessori, etcétera. Me hubiera gustado, si hubiese podido concentrar un poco más el discurso, referirme al viaje que Victorio Campo hace en 1934, invitada por el gobierno italiano, por el Ministerio de Asuntos Exteriores, para tener una serie de conferencias entre Roma, Florencia, Milán y Venecia. Es un viaje que ella cumple junto a Eduardo Machea y responde a un interés claro. El gobierno italiano estaba buscando figuras intelectuales de relieve importantes en sus países, o sea, intelectuales extranjeros, que pudieran volver transmisores o portavoces de las ideas del gobierno fascista. Es decir, en el 34 estas informaciones se encuentran claramente en una serie de cartas que vienen intercambiadas para anunciar el viaje, la permanencia de esta delegación argentina en estas 4 ciudades italianas, con, digamos, la advertencia que el viaje y todas las conferencias que antes Machea, después Victoria, se iban alternando, en Milán Machea, Victoria en Florencia. En Florencia lo hizo en una asociación que existe todavía, que está ligada... Bueno, el propósito de este viaje era favorecer el conocimiento de una serie de personalidades italianas, escritores italianos, con el fin que Victorio Campo publicara en su revista estos nombres. Hay que decir que Victoria no se dejó impresionar por toda la organización italiana de este viaje,
ella se mantuvo independiente, sus elecciones, los textos que elige traducir y presentar en la revista, no responden a ningún tipo de presión que viene del exterior, de afuera, responde simplemente a un criterio personal de gusto y de apreciación por lo que se escribe, por cómo se escribe, donde el criterio de eh, del idioma, de la expresión y el criterio de la honestidad son centrales. Me demoré un poco, hubiera querido hablar simplemente unos 40 minutos, pero el tema da realmente para mucho. Veo que acá hay varias preguntas. Sí, diríamos muchas gracias. La idea es que Nora, bueno, que es la presidenta de Adili, pudiera dirigir un poco las preguntas, organizarlas y bueno, ordenarlas para que vos las pudieras contestar y todos aquellos que quieran contestar, o sea, preguntar cosas o de pronto hacer algunas, digamos, consultas, pueden hacerlo a través del chat. Okay. Bueno, la verdad es que en principio agradecerte tanto, Renata, porque hemos soñado esta charla cuántas veces, importantísima realmente, con una figura de tanto prestigio, muchas veces olvidada, denostada o mal interpretada como ha sido Victoria Ocampo, ¿no? Y que a lo largo de su vida vos tomaste los primeros años hasta el 39, pero bueno, después finalmente en el 53 ese número capital, ¿no es cierto?, que fue el número dedicado a las letras italianas y esta cosa que vos decías, ¿no?, de Victoria, que era buscar la modernidad también, ¿no?, y poder tener esta doble lectura entre lo clásico y lo que iba transformándose, ¿no? Me parece realmente importantísimo. No veo todavía preguntas, sino algunos comentarios. Yo tendría una pregunta para hacerte, pero queda feo, así que por ahí, en principio, bueno, esto que decía Tati, sobre la importancia del epistolario y la relación entre el estudiar la lengua italiana en relación con los escritores clásicos italianos. Un comentario de Fernanda a propósito de esos estudios. Sí, perdón. No, cierto, estoy mirando, estaba buscándolo, porque me interesó mucho, lo vi velozmente, Fernanda, hola, leo acá, lo leo. Sí, lo estaba leyendo. Probablemente los estudios de Victoria Ocampo en Francia estuvieron marcados por la literatura comparada y la historiografía literaria que en esos años, desde el siglo XIX, y especialmente en Francia, eran centrales y dominantes, ¿no? Y Fernanda hace referencia a esta primera cátedra de literatura comparada en la Sorbonne de 1910, justamente también para el centenario, ¿no?, de la Argentina. Perfecto, sí. Hay una pregunta de Pablo Testa que dice, ¿encontraste, Renata, referencias a Dante o a la obra clásica italiana en el epistolario? Personalmente, ahora no, sí, seguro que encontré algo, en este momento no tengo un ejemplo para proponer, pero se me ocurre, por ejemplo, yo salté todo el tema en 1931 en París, ella, en 1930, perdón, está en París, y es ahí donde conoce Leo Ferrero. Leo Ferrero es el primer crítico que se ocupa de la literatura italiana,
Y hay un intercambio epistolar muy rico entre Leo Ferrero y Victoria Campo en esos años, 1920-1930, cuando Victoria está pensando en la revista, está pensando en formar el equipo de redacción, etc. Hablan mucho de literatura, seguramente hay una referencia. En realidad, con Leo Ferrero yo recuerdo una cosa que me había gustado mucho más era ver una referencia a Proust, a Marcel Proust. Claro, sería un excelente trabajo tomar todas las veces que una terzina dantesca aparece en un ensayo, en unas memorias y también en las cartas. Eso es un trabajo que me está en el tintero. Bien. Dice María Elena Vigliani, si, bueno, perdón, porque se movió el chat. ¿Qué consideración merece Victoria actualmente en los estudios académicos italianos? Bueno, esta es una pregunta muy interesante. Porque a ver, ¿cómo decir? Hubo recientemente, yo no sé si José Javier Negri sigue, pero porque digamos, por parte de la Fundación Sur, ellos tienen manejan todo lo que es las documentaciones, las autorizaciones a publicar, etcétera. Ha habido recientemente en Venecia una tesis di dottorato relativa a Victorio Campo y la relación con, ahí veo que está Juan Javier Negri, quien saludo. Me recuerdo que él mismo me había hablado tiempo atrás, la primera vez que nos hablamos por teléfono, cuando le comenté que estaba por escribir algo sobre el número letras italianos, el 225, que acá Claudia Pelosi nos recuerda, ¿no? Era en 1903, estaba yendo a Vitoria, en Brasil, y presentaba un artículo justamente sobre la génesis de ese número, reconstruyendo un poco la historia que empieza con Attilio Dabini, que le manda una carta en el 47 a Elio Vittorini, le dice: estuve con Victoria, me pidió que le ayudara a escribir un número dedicado a letras italianas, 47, el Letras Italianas se publicó en el 53. Claro. Ahí habría como para estar discutiendo un montón de tiempo. Veo que también Silvia Cattoni nos comenta el colaborador, que es Leo Ferrero, ¿no? El gran colaborador de Sur, sí, claro. Habría que hacer todo un tema, porque Leo Ferrero era hijo de Guglielmo Ferrero. Y Guglielmo Ferrero con Gina Lagorio, la madre, y Leo Ferrero chico, habían estado en Argentina invitados por Mitre para hacer unas conferencias. Hay todo un tema extremadamente muy interesante que podría ser objeto de una sola conversación. Pero bueno, la pregunta que vos me hacías, Nora, ay, me la olvidé. Y que, bueno, no, estabas hablando del tema de la presencia de Victoria Ocampo. En Italia. Exacto, en Italia estabas hablando de esa tesis de doctorado, ¿no? De Pisa. Entonces, claro, hay interés, hay curiosidad, sobre todo porque salieron publicadas en traducción las cartas Roger Caillois y Victorio Campo, salió publicado también otra, no me acuerdo qué más, algo sobre Victoria Campo y Borges, me parece, conversaciones con Borges. Hay publicado alguna que otra cosa. Uh-huh. En Italia fue traducida a Las Libres del Sur, claro, La Musa Ribelle. Es una lástima que prácticamente no hay en esa versión de María Rosa Lojo, De Rosa Lojo. Sí, al ojo. No hay referencia a ninguna personalidad italiana. Uh-huh. Quería leer un... Perdón. Sí.
Quería leer un comentario de Claudia Pelosi que decía, es muy interesante la relación de Victoria con Margherita Sarfatti, la amante judía de Mussolini. Si bien Victoria era profundamente antifascista, logró apreciar en ella a una intelectual y artista valiosa y le ofreció su ayuda cuando emigró a Argentina, dejando de lado cuestiones ideológicas que no compartía. Sí, sí. Hay comentarios también en cartas sobre la Sarfatti, sobre su triste destino. Sabemos que después de haber sido la amante de Mussolini, haber exaltado, ¿no?, en un libro, en una biografía, por efecto de las leyes Raciales. las leyes raciales del 38, claramente cae en desgracia y viene a refugiarse en Argentina, donde por otro lado había habido antes, algunos años antes, una exposición que ella misma de pintores contemporáneos, italianos, que había organizado ella. Sí, es algo muy, muy interesante. Yo te quería hacer una pregunta, si me permitís, porque hablaste del tema del teatro, que fue una gran pasión en Victoria, y tomaste el tema también, bueno, de las dos visitas, de la visita, bueno, la segunda visita de Marinetti en el 36 a la Argentina, las reuniones con el Pen Club. Pirandello estuvo justamente en esos años, ¿no? En el 27 y en el 33, y a la segunda vez, bueno, con Marta Abba. Quería saber si habías encontrado alguna referencia sobre el tema de Pirandello en la Argentina. Mira, es algo bastante complejo para entender, ¿no? Porque efectivamente son pocas. Yo también me planteé la pregunta. Es decir, amaba mucho el teatro. Pirandello, cuando llega a Buenos Aires, llega en 2 ocasiones, no solo tiene su compañía teatral, sino que además dicta clases de teatro, que son concurridas. Salen notas en todos los diarios, italianos y argentinos, que se publican en Buenos Aires. Impacta muchísimo Pirandello, pero Victoria casi no lo cita. Entonces ahí yo no sé, porque a veces puede ser que, que sean o sea, no siempre, si no se da la relación es porque hay una falta de voluntad en Victoria. No sé si me explico. A mí pero bueno, no conozco, francamente, hay muy pocos datos, no sé qué decirte. Es algo sobre que es un argumento que necesito aclararme y no encuentro elementos para poder conocer exactamente qué pasó. Tenemos que convocar eso para la próxima, ¿eh? Un comentario de Fernanda también sobre la escuela comparatista francesa, de que habíamos hablado, que tuvo nombres ilustres en Lyon y en la Sorbona: Joseph Texe, Jean-Marie Carré, Fernand Waldensperger. Sería interesante saber si Victoria estuvo en contacto con esos comparatistas durante su estadía en Francia y después con las cartas. Son nombres que no encontré. Hay que prestar un poco de atención porque en 1910 Victoria tiene 20 años. Yo insistí mucho en eso porque es una suerte de imprinting, ¿no? Es su formación. Ella dijo en Malandanzas de un autodidacta, que es un texto que seguramente deja, ¿no? Ella intentó toda su vida, no habiendo tenido una formación realmente muy fuerte, durante su vida hizo cada esfuerzo para poder compensar las deficiencias de su instrucción. Estas son las palabras exactas. Pero digamos que todavía cuando ella tiene 20 años es difícil que pueda tener esa autonomía para relacionarse con personalidades, ¿no? Y sobre todo porque los años 10, 20,
Es cierto que en Roma la apreciaban y el conde Desiderio Pasolini le regalaba libros y le decía que tenía unos conocimientos de Dante que son fantásticos. Era la época en que se había fundado hace poco la Casa di Dante en Roma y todos los italianos estaban con el Dante y todo el tema. Entonces impresionaba esto. Pero digamos que hay que esperar hasta los años 30, 1931, por ahí, cuando a través de la revista, con el apoyo de una redacción y todo un aparato, ella empieza a tener, digamos, las cartas más interesantes, significativas, en lo que es la relación intelectual, de la relación con intelectuales, empiezan en los años 30, no antes. Bien. Hay una pregunta que hizo Gladys Lamparelli para ver si podías retomar lo que dijo Victoria sobre Leonora Duse. Bueno, en realidad ahí tengo que decir que Leonora Duse, que la esquela, la frase que yo encuentro entre las cartas de Victoria Ocampo depositadas es prácticamente una frase que se remite a un biógrafo y que es una observación sobre la expresión que tiene el rostro de Eleonora Duse. A ver si lo encuentro. No, pero digamos que eso no la tengo a mano, así que, bueno, eventualmente sí. ¿Quién hizo la pregunta? Lamparelli. Eventualmente puedo contestar vía correo electrónico, si interesa. Bien, bien, sí, sí. Bueno, hay muchos agradecimientos por la presentación, bueno, por lo interesante, por el tema que has abordado y bueno, estos comentarios que pudimos leer y bueno, algunos ya los leíste vos misma. Así que no sé si hay alguna otra pregunta o algún otro comentario. Esperamos algún minutito en el chat. Nora, yo quisiera hacer solo una cosa que no sé hacer ahora, porque cargué una serie de imágenes y no logro ponerlas para compartir. Si vos pudieses, o Juan Pablo, no sé si Juan Pablo está. Juan Juan Pablo no está, porque está con una capacitación. Fíjate abajo, dice compartir contenido, abrí a la derecha abajo. Sí, Compartir con contenido. File. Y arriba dice compartir archivos. Ok, me parece que ya está. Si A está, ver. Hacé clic en el archivo y pones compartir ahora. Acá lo tengo, sí. Ok, entonces, Ahí está, perfecto. esto es algo que encontré en Caras y Caretas, la película La Divina Comedia. Recuerdo Bellón, que nos contó muchas cosas. Sí, me acuerdo. Es digamos, la nota que apareció. Después, esta que voy a mostrarles ahora muy rápidamente, es una conferencia de Ferri en el Odeón, y debo tener también otra conferencia, no, esta no, donde se ve el público que asistía, pero no, me parece que esto no se los puedo mostrar. Quiero mostrarles muy rápidamente el conde, acá está, San Martino Valperga con la esposa, Madeleine Futon, en el viaje mientras vienen a Buenos Aires. Acá, esto les va a gustar, espero. Esta es la Embajada Argentina en Roma y la encontré en una Caras y Caretas. Y esta persona que ven acá es el attaché de Boté. Nora, ¿hai capito? Este es Julián Martínez. Julián Martínez, claro. Ahí Claro, está. la manzana de la discordia.
Ahí está. Después acá encontré siempre en Caras y Caretas, Eleonora Duse en su viaje, esta es más Uruguay. Y una cosa que no hubiera querido hablar, pero bueno, no hay tiempo de decir todo, esto es la conferencia que se hizo en 1927 cuando se hizo la exposición del libro en Asociación, Asociación Amigos del Arte. Y después la última foto esta, vamos a poner una foto más o menos. Estas son las señoritas Ocampo. Con ese aspecto que tenían, las hermanas impactaban porque justamente eran 4 hermanas, todas muy bonitas, esta debe ser de los fines años 20. Así que bueno, Sí, por el hay otras sombrerito. fotos. Sí, para el sombrerito, ¿verdad? Sí, Y sí. esto, el programa del Maggio Fiorentino donde su nombre no aparece. Era así el programa. Bueno, ha sido un gusto realmente también para mí, yo estoy muy contenta, les agradezco, vuelvo a decir, digamos, la invitación a dar esta conferencia fue para mí un motivo para retomar unos apuntes que a mí me remiten a esas charlas con María Esther Vázquez, que fueron siempre tan motivos para mí de mucha alegría. Así que un poco me cuesta, pero espero poder completar este trabajo. Bueno, es una manera de homenajearla también a ella, Renata. Sí, cierto. Sí, sí. Bueno, mil gracias por la invitación y por la atención, fueron todos muy amables. Voy a tratar de releer todos los comentarios ahora, porque hay comentarios muy interesantes y me encanta. Veo un saludo a Marita, un saludo a Tati, perdón si uso diminutivis, un saludo a Laura, dice María Pracho, forte, y les deseo lo mejor, espero que esta cuarentena termine pronto, y Claudia. Sí. Tenemos un problema con las manos levantadas porque no está habilitado el audio. Todo va por vía chat, ¿no? Vi un par de manitos levantadas, pero pedimos que escriban, ¿no? Directamente. Bueno, agradecemos entonces infinitamente a Renata y a toda esta apuesta. Nos costó bastante estos momentos, pero la verdad que es un gran placer. Y bueno, seguimos entonces con estas actividades y los esperamos a partir de agosto, retomaremos estas charlas. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, entonces un saludo. Gracias.